Los restos de un avión cubren los Alpes franceses. Este es un suceso trágico para Lufthansa. Es un día muy oscuro en nuestra historia. La gente quiere respuestas, y rápido. La fatal ruta del vuelo 9525 de Germanwings parece inexplicable. Completamente bajo control hasta el final. ¿Cuál fue la causa? Germanwings, aquí Marsella, responda, por favor. ¿Qué sucede? Los datos de la caja negra apuntan a una aterradora posibilidad. Como investigador de seguridad piensas, ¿cómo sucedió esto? ¡Abre la maldita puerta! Una tan oscura que es casi imposible de creer. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Asesinato en el aire. Es una mañana soleada en el aeropuerto de Barcelona, en España. Lista de control post-marcha. Antihielo. Antihielo fuera. Compensador del timón. Compensador del timón en 0. La tripulación del vuelo 9525 de Germanwings se prepara para el despegue. La mayoría de los 114 pasajeros son de Alemania y España, atraídos por las bajas tarifas de la aerolínea. Germanwings fue fundada en el 2002. Es parte del grupo Lufthansa. Siempre ha sido una transportista de bajo costo que cubre rutas europeas. Un grupo de estudiantes alemanes de secundaria que acaban de terminar un intercambio cultural está en el vuelo a Düsseldorf. Enderece su asiento, por favor. Mamá. Sí. La cantante Maria Radner está viajando junto a su esposo y su joven hijo. La estrella de ópera en ascenso acaba de completar una serie de presentaciones en España. Estaba muy orgulloso de María. Me hizo muy feliz que haya elegido una profesión que realmente amara, haciendo música y usando su hermosa voz para llevar alegría a la gente. Auxiliares de vuelo, favor de tomar sus asientos para el despegue. El capitán Patrick Sondenheimer era un primer oficial de Lufthansa, recientemente transferido a Germanwings. Esa fue una buena oportunidad para dejar de ser copiloto, ser ascendido a capitán y volar para Germanwings en la ruta europea. ¿Tienes control? Tengo control. El primer oficial, Andreas Lubitz, quien ha estado en la compañía solo poco más de un año, manejará el vuelo. Como copiloto, aprendes cada hora, cada día y en cada vuelo. Listos para partir. 075. Germanwings 9525. Empuje de despegue. Es un despegue de rutina en una mañana ordinaria del martes. 80 nudos. Cotejando. B1. Rotar. Justo después de las 10 a.m., el vuelo 9525 de Germanwings alza vuelo. 2-3 minutos después del despegue, debieron de haber rebasado las nubes, ascendiendo en el horizonte. ¿Piloto automático? Piloto automático activado. Se dirigen al noreste sobre el Golfo de Lyon, hacia los Alpes franceses. Deberían estar en Düsseldorf como en algo más de 2 horas. A 27 minutos del vuelo, el avión alcanza la altitud de crucero de 11.580 metros. Marsella, Germanwings 9525. Nivel de vuelo 380. En Marsella, control de tráfico aéreo rastrea el avión mientras cruza Francia. Buenos días, Germanwings. Diríjase a Irmar. Directo a Irmar, merci. Germanwings 9525. Irmar es un punto muy bien conocido en los Alpes franceses. Un punto que sobrevuelas cuando haces esta ruta. Y luego no hablas más con control hasta que te digan que tienes que comenzar el descenso.
Si necesitas ir al baño, esta es tu oportunidad. Cuatro minutos más tarde, el controlador en Marsella nota algo extraño. Germanwings Marsella. Confirmen qué altitud de crucero tienen autorizada. El vuelo 9525 está descendiendo sin permiso. Bueno, si el controlador de tráfico aéreo ve un avión saliendo de su altitud designada, obviamente querrá saber la razón, ya que no le ha dado permiso para descender. Y obviamente querrá preguntar, ¿por qué estás descendiendo? Germanwings aquí, Marsella. Responda, por favor. Tenemos un problema aquí. Germanwings no responde y desciende rápidamente. Debió haber sido una gran sorpresa haber visto este avión descendiendo sin ninguna comunicación. El avión descendía rápidamente. En solo 10 minutos había perdido 3000 metros. Adelante, Germanwings. ¿Pueden copiarme? ¿Ya estamos aterrizando? Es extraño. No deberíamos. El centro de control está ahora en modo de emergencia. Ahora se acerca a los 7700 metros. ¿Quizás necesitan ayuda? ¿Están en un descenso de emergencia o algo así? Germanwings aquí, Marsella. Responda, por favor. Pero para ayudar a la tripulación, necesitan hacer contacto con ellos. El Airbus se precipita a tierra a su máxima velocidad. Unos impresionantes 350 nudos. Adelante, Germanwings. Lima, Eco, X, Rey. Retransmite desde Marsella. Necesito que intente contactar a Germanwings 9525. ¿Cuál es su situación? Incluso hubo otro avión que intentó retransmitir los mensajes de control de tráfico aéreo. 9525, ¿pueden copiarnos? Pero no hubo respuesta. El avión había bajado a menos de 2133 metros. Las enormes montañas se acercaban cada vez más. Han pasado 10 minutos sin ningún contacto por radio. Una eternidad para los controladores. Está impotente. No hay nada en absoluto que pueda hacer. Solo tiene que observar. Debe ser absolutamente devastador. Hacienda, muy bajo. Terreno, terreno. Hemos perdido contacto. El avión está muy bajo para ser detectado por radar. Hacienda, muy bajo. El avión impactó a una velocidad realmente alta. Era muy importante que las fuerzas policiales tuvieran acceso al sitio del accidente de inmediato. Los rescatadores se apresuran para hallar el sitio de impacto del vuelo 9525 de Germanwings. Al mismo tiempo, la atención del mundo se torna a estos remotos picos en los Alpes franceses. Las noticias del accidente de este avión se regaron muy rápidamente por los medios sociales. Quiero decir, Twitter estaba encendido. Nicola Clark es una reportera del New York Times. Inmediatamente comenzaron a aparecer partes y piezas. La gente hacía preguntas en los medios sociales, casi simultáneamente con los boletines informativos. Le tomó 1 hora a los investigadores para hallar los primeros restos del vuelo 9525. La esperanza de encontrar sobrevivientes desvanece rápidamente. Los primeros helicópteros que volaron sobre el área solo encontraron una especie de aeronave destrozada y, bueno, simplemente quedó hecha añicos. Casi de inmediato llegaron a la conclusión de que no había forma de que hubiese sobrevivientes. Entre los fallecidos, 16 jóvenes estudiantes que jamás regresarían a casa con sus familias en Haltern, Alemania. La muerte de la cantante de ópera Maria Ratner y su joven familia es otra pérdida devastadora. Te abruma completamente. No puedes pensar en otra cosa que en la muerte de tus hijos. La magnitud del accidente se cuela con velocidad. Es el peor desastre aéreo en suelo francés en más de 3 décadas.
La comunidad aeronáutica necesita una explicación. ¿Acaso el piloto quedó incapacitado? ¿Acaso fue una falla técnica? ¿Cuál fue la causa de esto? Accidentes como este toman una envergadura y una vida propia. La gente quiere respuestas, y rápido. Las perturbadoras respuestas vendrán más pronto de lo que cualquiera imagina. El pueblo medieval de Saint-Les-Alpes se ha convertido en un centro de operaciones improvisado para la investigación del desastre de Germanwings. Arnaud Desjardins lidera la investigación para la BEA, la Agencia de Investigaciones de Accidentes francesa. Por favor, separe sus efectos personales de los restos. Sabíamos que iba a ser un gran trabajo, lo que significa que tendrías que coordinar no solo con Airbus y todo eso, sino que iba a haber un gran problema político, una gran investigación internacional. Si hay señal de las cajas negras, déjemelo saber. Desjardins confía en que su equipo pueda recuperar las grabadoras de vuelo del avión con brevedad. Estas podrían tener evidencia crucial. Pero revisar todo el desastre está demostrando ser una tarea desgarradora. A mi parecer, lo más duro que puedes hallar son los juguetes, pequeñas muñecas u ositos que pertenecieron a un niño. En la oficina central de la BEA, cerca de París, Romain Bevillard se une a la investigación. Necesitamos mapas meteorológicos, ahora. Mi papel era reunir algunos hechos del mismo accidente, pero al mismo tiempo el coordinar con las autoridades judiciales, con nuestras contrapartes de Alemania, de España. Es un procedimiento regular el revisar si las condiciones climáticas pudieron ser un factor. En los Alpes, el clima puede cambiar en un instante. Alpes del Sur, 10:40 AM. En esta etapa simplemente tratas de comprender qué salió mal y qué sucedió. Pero esa mañana, en esa parte del viaje, las condiciones de vuelo eran casi perfectas. Definitivamente no fue el clima. La investigación apenas tiene unas horas. Pero la aerolínea más grande de Alemania ya se encuentra bajo una enorme presión. Este es un suceso trágico para Lufthansa. Es un día muy oscuro en nuestra historia. El pueblo de Haltern, Alemania, está de luto. Por todas partes se puede sentir un estado de shock. Prácticamente es lo peor que uno podría imaginar. La letal colisión tuvo lugar a solo 2 meses de que un ataque terrorista cobrara 17 vidas alrededor de París. Ahora, muchos temen que los terroristas hayan vuelto a atacar. Una de las razones por la que se especuló que podría haber sido un acto terrorista fue lo reciente que estaba de los ataques del seminario Charlie Hebdo, que dejó conmocionada a toda Francia. ¿Es el registro de radar de control de tráfico? Instalémoslo de inmediato. Los investigadores recurren a los datos de radar con la esperanza de descubrir si la detonación de una bomba pudo ser la causa. Veamos cómo estaba volando este avión. Estudian la trayectoria del vuelo, anotando la altitud, el tiempo y la dirección. Lo que haya es una trayectoria de descenso directa y controlada. Completamente bajo control hasta el final. Parecía un descenso normal, solo que no estaba sucediendo en el momento adecuado. Los datos claramente no apuntan a una bomba. Si hubiese habido una bomba en el avión, probablemente habríamos visto evidencia de interrupción del vuelo y quizás perdido información de radar. Los restos lo confirman. Los equipos de recuperación encuentran miles de pequeñas piezas en un área bastante confinada. No lo creo. La explosión de una bomba hubiese enviado grandes trozos sobre un espacio mucho más amplio. Esto no fue una bomba. Los investigadores están desesperados por una pista. Se preguntan si los controladores de tráfico aéreo de Marsella tienen alguna información que pueda ayudar a explicar la extraña trayectoria. Una línea muy recta. El controlador de tráfico no es un testigo ocular, pero pudo haber sido la última persona que habló con la tripulación o que pudo haber notado algo inusual. Germanwings Marsella. Confirmen su actitud de crucero autorizada.
Germanwings aquí, Marsella. Responda, por favor. Nunca había visto algo así. Bien, luego que confirmaron su posición, ¿no volvió a escuchar más de ellos? Ni una palabra. Los controladores están tan perplejos como los investigadores. Nos indicaron que trataron de llamar a la tripulación del vuelo de Germanwings 11 veces. Germanwings aquí, Marsella. Responda, por favor. Y nunca respondieron. Adelante, Germanwings. ¿Pueden copiarme? Y el hecho de que la tripulación no respondía al controlador de tráfico era intrigante y bastante inusual. Los investigadores se esforzaban en descifrar el misterioso descenso del Germanwings a las montañas. ¿Ya vimos el mantenimiento? Se preguntan si una falla mecánica pudo ser la causa. Algo que la tripulación no pudo controlar. El A320 es uno de los aviones más populares en el cielo. Antihielo. Antihielo fuera. Los investigadores se preguntan si el Airbus podría tener una falla oculta. Compensador del timón en cero. Si hay una especie de problema técnico, especialmente en un avión como el A320, ellos querrán saberlo tan pronto como sea posible y resolverlo para poder eliminar ese riesgo para los demás pasajeros. Una teoría encaja con el extraño patrón de vuelo. Pérdida de presión en la cabina. Tenemos un problema aquí. Germanwings no responde y desciende rápidamente. Cuando el avión se despresuriza y los pilotos no reciben suficiente oxígeno, van a sufrir de hipoxia. En otras palabras, perderán la conciencia un breve periodo de tiempo, dependiendo de la altitud de la aeronave. En un nivel de vuelo 380, perderían la conciencia en 10 o 15 segundos. Germanwings, responda. La hipoxia podría explicar el silencio radial. No sería la primera vez que sucede. En el 2005, un Boeing 737 tuvo problemas de camino a Atenas. Elias 522, ¿me copian? Se perdió todo contacto radial luego que la tripulación quedara incapacitada por falta de oxígeno. Los pilotos nunca recuperaron la conciencia y ese vuelo terminó estrellándose cuando se quedó sin combustible. Ahora, los investigadores desean saber si lo mismo sucedió sobre los Alpes franceses. Está claro que la hipoxia era algo muy probable. Los investigadores descubren que Germanwings revisó una falla mecánica en el avión el día anterior al accidente. ¿Acaso los mecánicos estaban preocupados por algo que pudo haber causado la pérdida de la cabina? Había un problema. La compuerta del tren de Morro. Pronto descubren que la respuesta es no. No, eso no tendría nada que ver con el accidente. Una compuerta de tren de aterrizaje defectuosa no afecta en nada porque están bien alejadas del área presurizada del avión. Vimos que la aeronave se le hizo el mantenimiento según un programa de mantenimiento adecuado. B1. Rodar. Estábamos bien seguros de que el avión estaba en una buena condición estructural cuando despegó. Hasta ahora, la evidencia ha descartado clima severo y una explosión en pleno vuelo. No hay advertencias en los registros de mantenimientos. Los investigadores siguen en la oscuridad. No podemos descartar la hipoxia. Pero antes de que concluya el primer día de investigación, el equipo tiene una nueva pista. La encontramos. Los investigadores hallaron la grabadora de voz de la cabina. Está en mal estado, pero si los datos pueden ser recuperados, podría responder muchas preguntas. Había esperanzas de que la grabación pudiera revelar algo con claridad de lo que realmente sucedió. Varios grupos continúan la difícil tarea de recuperar los cuerpos de las montañas cercanas al Seine-les-Alpes. El gimnasio local ahora es un centro de acogida para familias afectadas. Investigadores de desastres aéreos, policía militar y los bomberos trabajan en el lugar del siniestro. Se centran en hallar la segunda caja negra, la registradora de datos de vuelo. Literalmente docenas de personas buscando. Tuvimos varias dificultades para localizarla, pero no íbamos a dejar el lugar del accidente sin recuperar a la registradora de datos de vuelo. Nuestro efectivo judicial. El fiscal francés, Brice Ruban, entra en escena para supervisar su propia investigación criminal.
de la justicia española. En Francia la situación es muy diferente. Automáticamente, las autoridades francesas abren 2 investigaciones. Una investigación técnica sobre las causas del desastre y una investigación criminal cuya finalidad es determinar si hubo alguna responsabilidad. Los 2 equipos investigativos deben trabajar codo a codo. Por ahora ninguno puede señalar una causa. Simplemente no hay suficiente evidencia. No podemos entender cómo un avión que estaba técnicamente en perfectas condiciones con 2 experimentados y capacitados pilotos de Lufthansa terminó en tan terrible accidente. ¿Estamos listos? ¿Podría la grabadora de voz de la cabina proveer nuevas ideas? El capitán es el micrófono 1. El primer oficial, el 2. He trabajado por 6 años como especialista de grabadoras de vuelo. Quizás no seamos capaces de entender por qué sucedió todo, pero al menos tenemos un buen punto de partida. Lista de control post-marcha. Antihielo. Antihielo fuera. Bien, así que el capitán está pasando las listas control. Eso significa que el primer oficial está volando. Compensador del timón. Compensador del timón en 0. Las listas de control y el rodaje a pista fueron impecables. 80 nudos. Verificado. B1. Rotar. El despegue se ve bien. No oyen ni un ápice de problemas. «12 minutos después, una azafata solicita entrar a la cabina. Lo que puedes oír ahí son clips y claps de interruptores siendo operados. La dejaré entrar. Puedes oír las puertas de la cabina abriéndose y cerrándose. Así que tienes muchos sonidos que pueden ser interpretados. ¿Qué tan demorados vamos? Algunos de los pasajeros están preguntando. 30 minutos. Podríamos recuperar algo de tiempo en el aire, pero no mucho. Muy bien. ¿Alguno necesita algo? Me está dando algo de hambre. ¿Podrías traerme algo de comer? De acuerdo. Volveré enseguida. Hubo algo de charla general sobre el vuelo. Se podía notar por el tono de sus voces que era algo común en un vuelo. Si necesitas ir al baño, esta es tu oportunidad. Buena idea. Creo que lo haré. Se pueden oír ruidos de una persona saliendo de la cabina. Y desde ese punto, la cabina se torna muy silenciosa. El capitán dejó la cabina. El primer oficial está solo ahí. Es el momento exacto en el que el avión comienza a descender. Ninguna voz puede oírse en la cabina por 2 minutos. Luego 3. Luego 4. El capitán todavía está en el baño. El primer oficial claramente está por su cuenta. El micrófono de la cabina recoge el sonido de la respiración del primer oficial. Evidencia de que el avión no sufrió una letal despresurización. Germanwings Marsella. Confirmen qué altitud de crucero tienen autorizada. Germanwings aquí Marsella. Respondan, por favor. No está privado de oxígeno. No hay pérdida de presión de cabina. ¿Por qué no le contesta a control? El extraño silencio en la cabina desconcierta a los investigadores. La búsqueda por una explicación los guía por un camino muy inquietante. Los investigadores oyen al capitán tratando de volver a la cabina del vuelo 9525. El piloto podría reingresar apretando un timbre. Así, el otro piloto podría observar por la cámara si tiene el permiso de entrar a la cabina. Todo lo que tiene que hacer es accionar un interruptor para abrir la puerta. Pero no hay respuesta de Lubitz. Germanwings aquí Marsella. Respondan, por favor. ¿Qué sucede? Germanwings, ¿me copian? Responda. ¿Por qué no abre la puerta? Lubitz. Podíamos escuchar una respiración, aunque claro, se puede respirar al estar inconsciente. La incapacitación física era una posibilidad.
El intercomunicador está funcionando. Podemos oírlo claramente. El timbre y la llamada obviamente son notables y son diferentes a cualquier otro sonido en la cabina. Así que sabes, si alguien quiere hablarte o quiere entrar a la cabina, no hay duda de eso. El avión está ahora bien entrado en descenso, dirigiéndose rápidamente a los Alpes. ¿Por qué no está abriendo la puerta? ¿Está inconsciente? El sonido de los golpes se acrecienta más y más. ¡Lubitz! ¡Vamos! Oír cómo golpeaban la puerta fue bastante perturbador porque no es lo que acostumbras a oír cuando escuchas una grabación. Hacienda. Muy bajo. Terreno. Muy bajo. Al final de la grabación, todavía estábamos tratando de entender lo que había sucedido. No parecía haber evidencia de una falla mecánica. Ningún grupo terrorista se había declarado responsable. Todo lo que los investigadores saben con seguridad es que el primer oficial estaba solo en la cabina cuando el avión impactó las montañas. ¿Acaso lo hizo a propósito? Realmente solo podía ser una de dos posibilidades. O el piloto estaba incapacitado o fue una especie de acto suicida. Fueron forzados a considerar lo impensable. El primer oficial, Andreas Lubitz, había dejado fuera de la cabina a su capitán y estrellado deliberadamente el avión. Busquen todo lo que sabemos de Lubitz. A solo 3 días de la investigación, el fiscal francés hace una acción sin precedentes. Especula públicamente la causa del desastre. La explicación más convincente y probable para nosotros es que el copiloto voluntariamente se rehusó a abrir la puerta de la cabina. Aunque todos los hechos aún son desconocidos, la declaración del fiscal esboza un cuadro escalofriante. Esto no solo conmocionó al público en general, creo que también conmocionó particularmente a la comunidad aeronáutica y a los pilotos. Dentro de unas horas, varias aerolíneas europeas prometieron hacer cambios en las reglas, requiriendo que 2 miembros de la tripulación estén en la cabina todo el tiempo. Hola, saludos. Llamo desde la Oficina de Investigaciones de Accidentes. Me pregunto si tienen algo de tiempo para hablar sobre su colega, el señor Andreas Lubitz. Ahora el trabajo de la BEA es descubrir por qué un piloto de 27 años con un brillante futuro por delante podría querer estrellar deliberadamente un avión de pasajeros. Como investigador de seguridad piensas, ¿cómo pudo pasar esto? Muchísimas gracias. Solo necesito 5 minutos de su tiempo. Habla Arnaud de Jardin. Ninguno de los amigos cercanos de Lubitz o su familia hablará con ellos. ¿Qué hay de ti? ¿Algún acierto? No. Nadie va a hablar. En Alemania hay una mentalidad de privacidad muy afianzada y los miembros familiares tienden a ser muy reservados. Los reporteros visitan su club de vuelo local. Las personas de ahí recuerdan a Lubitz como un modesto joven que amaba volar. Él era un hombre responsable y calmado. Esto es algo inconcebible. En un vecindario de Düsseldorf, la búsqueda por evidencia se intensifica. La policía alemana fue al apartamento de Andreas Lubitz en búsqueda de cualquier pieza de evidencia que pueda explicar qué pudo haberlo motivado y cuál pudo haber sido su estado mental. Un análisis de la vida personal de Lubitz pudo responder la pregunta que se hacía todo el mundo. ¿Acaso había un oscuro y peligroso alter ego oculto detrás de una apariencia tranquila? Mientras la arriesgada recuperación continúa en los Alpes franceses, también lo hace la búsqueda de la grabadora de datos de vuelo. Una pieza clave de evidencia que podría revelar si el avión fue deliberadamente dirigido al suelo. En París, los investigadores aéreos indagan en el perfil de Andreas Lubitz, su entrenamiento y sus registros médicos. Bien, veamos qué tenemos. Se remontan al entrenamiento básico de Lubitz en la Academia de Vuelo de Lufthansa en septiembre del 2008.
A solo 2 meses de entrenamiento, lo dejó, no regresó por 9 meses. Fue por razones médicas. Depresión. Los registros muestran que Lubitz sufría de depresión severa y fue hospitalizado. Los tratamientos incluían drogas, antidepresivas, psicoterapia. Y también emergió que de hecho había tenido pensamientos suicidas. Más adelante, solicitó reanudar su entrenamiento, pero necesitaba un nuevo certificado médico. A principios del 2009 todavía tomaba antidepresivos. Tuvo que entregar una justificación médica. Lubitz obtuvo la autorización de su médico. Tenía un certificado de su médico tratante que decía que estaba totalmente recuperado. Se mudó a los Estados Unidos y completó su entrenamiento de piloto allá. Y luego de terminar su entrenamiento, terminó volando para Germanwings. La dejaré entrar. ¿Qué tan demorados vamos? Algunos de los pasajeros se están preguntando. Lubitz recibía exámenes médicos regularmente de médicos de la compañía. Su última revisión fue 7 meses antes del desastre. Todos los examinadores médicos que lo vieron pensaron que estaba en condiciones para volar y, a decir verdad, voló con seguridad por muchos años. 30 minutos. Incluso en el día del desastre, Lubitz se veía completamente sano. ¿Alguno necesita algo? Me está dando algo de hambre. ¿Te importaría traerme algo de comer? De acuerdo, volveré enseguida. Un problema de salud mental no necesariamente puede llevar a cambios significativos de conducta. El profesor Robert Bohr es un especialista en psicología aeronáutica. En algunos casos, las personas dan señales de que se están sintiendo cada vez más frágiles y desorientadas, hasta el punto de que quizás estén contemplando el suicidio. Pero siempre habrá aquellas personas que planean y que en efecto traman su propia muerte, el suicidio, pero no se lo comunicarán a nadie más. Indagando más en los registros de Lubitz, se enteran que meses antes del accidente parecía haber dado un giro a peor. Estaba convencido de que quizás estaba perdiendo su vista, aunque no se halló nada que fuera anormal con su visión. Y aparentemente también se estaba volviendo cada vez más temeroso, hasta sentir la desesperanza de que su carrera sería interrumpida. Vio algo así como unos 41 médicos diferentes quejándose de los mismos síntomas y problemas. Y no está claro si alguno de ellos supo cuántos otros médicos estaba viendo, y no está claro cuántos de ellos podrían haber sabido que era un piloto de aerolínea. Entre los artículos hallados en el apartamento de Lubitz, los investigadores hacen un descubrimiento sorprendente. ¿Qué tenemos aquí? Un informe médico reciente, aconsejando al perturbado piloto a no volar. Este informe se emitió a solo 2 días antes del desastre. Algunos de sus médicos tratantes habían recomendado que dejara de volar, quizás que ingresara a un hospital, un psiquiátrico. Los investigadores se preguntan si Lufthansa realmente sabía qué tan serios eran los problemas mentales de Lubitz. Representantes de la aerolínea revelan que no tenían idea en lo absoluto. ¿Nunca vio este informe? Lubitz consultó docenas de médicos. Muchos de ellos redactaron permisos por enfermedad, aunque ninguno de ellos contactó a la aerolínea directamente para alertar sobre el creciente deterioro mental del piloto. Y ellos estaban asumiendo que cuando proveían estos permisos por enfermedad, el mismísimo copiloto remitiría estos permisos a la autoridad o a su empleador y por lo tanto no volaría. Luego, después de 10 días de búsqueda, una pieza vital de evidencia es recuperada de las montañas. Fue casi por casualidad que la hallamos. Solo estábamos revisando todos los escombros y en un punto alguien halló las registradoras de datos de vuelo. Ahora esperan que la registradora pueda plasmar una idea más clara de lo que hacía el primer oficial en los últimos momentos del vuelo.
Si necesitas ir al baño, esta es tu oportunidad. Buena idea. Creo que lo haré. «30 metros». Justo cuando el capitán se fue, ajustó la altitud a 30 metros. Los datos confirman que Lubitz estuvo totalmente consciente durante el descenso. Solo en la cabina, redujo la altitud a su punto más mínimo y elevó la velocidad hasta que ésta alcanzó su máxima capacidad operativa. Estuvo consciente hasta el final. Estuvo controlando activamente el avión. ¡Abre la puerta! Está cerrada. Algo está mal. ¡Abre la puerta! Lubitz, ¿qué estás haciendo? Déjame entrar. ¡Abre la puerta! ¡Lubitz! ¡Lubitz! ¡Abre la maldita puerta! Tráeme el hacha de emergencias. ¡Abre la puerta! Siempre hay una palanca o... En el avión la llamamos hacha de emergencia. Se usa para abrirse paso a un incendio si este está detrás de los paneles. ¡Vamos! ¡Abre la maldita puerta! ¡Vamos! ¡Lubitz! ¡Lubitz! ¡Escúchame! El capitán obviamente estaba desesperado por volver a la cabina. Y él sabía que este descenso iba a seguir. ¡Ah, Dios! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Maldición! ¡Abre la maldita puerta! La tripulación los estaba observando. Debió haber sido horrible para ellos saber que iban a morir. Hacienda. Muy bajo. Terreno. Muy bajo. Vire. Vire. Germanwings, adelante. ¿Pueden oírme? Te amo, cariño. Cada noche, cuando voy a dormir, veo una imagen frente a mis ojos. Ellos tres estrellándose en la montaña. Esa imagen nunca se irá. La terrorífica causa que cobró las 150 vidas ha sido confirmada. Pero los investigadores están por descubrir que la tragedia del vuelo 9525 de Germanwings tiene un oscuro capítulo más. Volvamos al comienzo. El vuelo 9525 de Barcelona a Düsseldorf era el segundo vuelo del día de Lubitz. El primero fue en la dirección opuesta, de Düsseldorf a Barcelona. En ese vuelo, el capitán también dejó la cabina. De Düsseldorf a Barcelona, nos dimos cuenta de que en un punto, el copiloto permaneció solo en la cabina y durante este tiempo cambió algunos parámetros de altitud. Luego de que el capitán saliera, Lubitz rápidamente ajustó la altitud a 30 metros. Esos parámetros de altitud regresaron a la normalidad antes que volviera el capitán. Era una prueba. Un ensayo rápido de una tragedia a pocas horas de distancia. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Esta no fue una decisión del momento. Este asesinato-suicidio fue cuidadosamente planeado. Quería hacer eso a propósito y lo había planeado. No solo había planeado matarse, sino también llevarse a 149 personas con él.
Debo decir que fue tan terrible como el enterarme de la muerte de mi hija. Me golpeó profundamente. Incluso hasta hoy en día no puedo concebirlo. Quizá nunca pueda saberse con exactitud qué estaba pasando por la mente de Lubitz. Ninguno de los médicos que lo trataron hablaría con los investigadores. Pero expertos en el campo coinciden. Seguramente Lubitz estaba sufriendo de algún episodio psicótico depresivo. Esa persona ya no está en pleno control de todas sus funciones cognitivas. Hola, Lubitz. La persona pierde todo sentido de la realidad, se vuelven muy distraídos y es en ese nivel que las cosas se vuelven más preocupantes, particularmente en la aviación. Un piloto psicótico que de alguna forma terminó solo en la cabina de un avión de pasajeros. Una de las preguntas que ya sabes que todavía persiste es: ¿cuándo era el momento en el que Andreas Lubitz pudo haber sido detenido? ¿Cuándo era el momento en el que ese desastre pudo ser prevenido? ¿Y quién podría haberlo hecho? Hubo más de 40 médicos que conocían la situación médica de este asesino y ninguno de ellos tomó medidas para prevenir, de alguna forma, esta tragedia. Te amo. Y creo que esa es la parte más triste. Había información disponible de que, de hecho, pudo haber prevenido este accidente. Los investigadores concluyeron que la importancia de la privacidad personal en la sociedad alemana seguramente jugó un rol. Los médicos en Alemania tienen una buena razón para no compartir información alguna de un paciente. En el sistema alemán, los médicos pueden ser enjuiciados si rompen la confidencialidad médica de sus pacientes. Ellos estaban confiando en que él mismo optaría dejar de volar. El hecho de que no hizo eso es tanto una falla individual del piloto como también del sistema médico. En mi opinión, se le dio mucho más peso a la confidencialidad médica que a la seguridad. Y creo que debemos dar un paso en la dirección correcta y poner a la seguridad por encima de la confidencialidad. En su informe final, la BEA pide reglas claras para los proveedores de atención médica, reglas que puedan ayudar a detener al próximo Andreas Lubitz. Recomendamos que se ajuste la línea entre seguridad pública y la protección de información personal. También recomiendan evaluaciones mentales más estrictas para pilotos de líneas aéreas. Hemos elaborado un conjunto de recomendaciones de seguridad que hacen menos probable que este tipo de eventos vuelva a ocurrir en el futuro. Las lecciones aprendidas pueden evitar que se repita un desastre como el de Germanwings. Pero para Klaus Ratner, lo importante ahora es mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos. Maria war ein hilfsbereiter Mensch. Maria was a very caring person. And I want this little family to be remembered how they really were. So in Erinnerung bleibt, wie sie auch wirklich waren. Friendly, honest, ehrlich and happy. Und glücklich.